Hoy tenemos que ver un tema muy importante basado en tres textos bíblicos que son breves, pero dan una idea muy importante acerca de el origen del mal y del dolor. ¿Que dónde fue? En el cielo. Así fue donde comenzó la rebelión y por lo tanto sus secuelas posteriores dieron lugar al mal y al dolor, porque el mal comenzó en el cielo, el dolor comenzó en el cielo, la tristeza comenzó en el cielo y después se fue trasladando más dramáticamente a esta tierra, ¿sí? que fue la trinchera del enemigo. El origen del mal y del dolor es lo que la Biblia llama el misterio de iniquidad. ¿Por qué razón en un mundo perfecto, en un cielo perfecto, comenzó el pecado? ¿Sí? Y el misterio de la piedad que lo revierte justamente es por qué Dios pagó tanto por el sacrificio del hombre, ¿no es cierto? El misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad, uno contrapuesto con otro. En cuanto al misterio de la iniquidad, para muchos, dice Ellen White, esto es tan difícil de comprender que directamente nubla toda su vida espiritual y toda su fe. Porque para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios permite, ¿no es cierto? Es la vieja pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite eso? Un Dios cuya sabiduría, poder y amor son tan infinitos. Esto es un misterio que no puede explicarse y da lugar a muchas preguntas y malas respuestas y malos argumentos, cuando no se cuenta con todos los datos bíblicos o no se los tiene en cuenta. Pero es importante comprender lo fundamental acerca de esto para que podamos tener conciencia y noción de cómo comenzó el pecado, cómo Dios hizo para tratar y hace para tratar con el pecado. Es imposible, dice la autora, explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesto el juicio y la benevolencia de Dios en su modo de proceder. O sea, es importante entender el origen, cómo Dios está administrando este problema, cómo será resuelto y ver que Dios en todo el proceso no ha dejado de ser quien es, no ha dejado de ser un Dios bueno, justo y misericordioso. Dice la autora que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno de parte de su gobierno, que diera lugar o excusa o propósito o pretexto a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es una enfermedad, ¿sí?, misteriosa que tuvo un autor que es Satanás, que apareció en un mundo donde todo era armonía, y era armonía porque estaba todo gobernado por la ley divina. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. O sea, había ley, había obediencia y por lo tanto había armonía. Cuando se rompe la obediencia, la armonía ya se rompe también. El amor a Dios estaba por sobre todo. Cristo, el Verbo unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno. Fue por su intermedio que el Padre actuó al crear todo el universo, incluidos los seres celestiales, incluido también Lucifer. Esa ley de amor era el fundamento del gobierno divino. La dicha de los seres celestiales dependía de su armonía con esta ley, con estos grandes principios de justicia, y ese servicio de amor y ese homenaje era una respuesta inteligente y voluntaria de cada criatura. Dios no hizo a ninguna criatura pensante, en forma como una máquina sin ninguna voluntad, porque Dios siempre, al ser amor, busca el amor libremente ejercido por sus criaturas en forma voluntaria. Y esa justamente voluntad y esa libertad se pervierte con Satanás, quien, según dice Ezequiel 28:12, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, piedra preciosa era su vestidura, pero en él se halló maldad. El pecado nació en aquel que después de Cristo era el más honrado del cielo. Y antes de su caída, bueno, era un ángel poderoso y principal en ese mundo feliz del cielo. Pero Lucifer empezó a codiciar los honores divinos pensando que él merecía lo que el Creador merecía o le correspondía. En lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas, codiciando los honores de Dios y aspirando a ocupar el lugar de Cristo. Entonces empezó una obra de paulatina
rebelión, de leudado de esa rebelión, un tiempo de resistencia a Dios, y al ir apartándose poco a poco Lucifer de Dios, iba a deshonrar a su Creador y a traer la ruina sobre sí mismo. Recibió una amonestación con amor y con misericordia que solamente despertó más resistencia, y entonces esos celos prevalecieron. O sea que esto no fue una obra que de un día para otro se rebeló y fue expulsado. Se describe como una obra de mucho tiempo de paciencia, resistencia, amonestaciones, hasta que finalmente no hubo lugar para ambos bandos en el cielo, para ambos grupos. Y entonces él se manifestó como ingrato y envidioso. El orgullo de su propia gloria le hizo desear esa supremacía, no tuvo ninguna gratitud con Dios, que lo había exaltado a un lugar tan importante, pero era un lugar de servicio en definitiva. Los ángeles se habilitaban en ejecutar las órdenes de Lucifer como un jefe de ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era reconocido como el soberano del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte con los consejos privados con Dios, mientras que Satanás no podía entrar en esas consultas tan elevadas entre el Padre y el Hijo, entre Dios y Cristo. Por eso este ángel se preguntaba por qué Cristo tendría que recibir más honra que él mismo. Empezó entonces a sembrar el descontento y a empezar a sembrar acusaciones con misterioso sigilo, encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo la apariencia de respeto hacia Dios. Se esforzó en despertar el descontento respecto de las leyes que gobernaran a los seres divinos, insinuando que imponían restricciones innecesarias. Y así entonces, ellos, dotados de una naturaleza santa, primero cayeron en la trampa y después algunos reconocieron que estaban, directamente parándose en una posición diferente de la que Dios quería. Dios, fíjense, soportó largo tiempo al rebelde. En su gran misericordia, por mucho tiempo soporta a Satanás, que no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto, pese al descontento que estaba sembrando, fue retenido por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón para que se arrepintiese y se sometiese, pero no aprovechó su oportunidad. Por eso cuando alguno pregunta, ¿Satanás puede ser perdonado? Él ya tuvo sus oportunidades y ya hizo su decisión, por lo tanto, él ya está su caso absolutamente definido. Sigue diciendo esta cita que tuvo oportunidad de arrepentimiento, pero resistió aprovecharla. Y entonces ahora se dedicó más abiertamente a engañar y acusar a los que estaban más estrechamente ligados a él por amor y confianza. Les hizo creer que había sido mal juzgado, que no se había respetado su posición y que se le quería cortar la libertad, cuando en realidad, era esa libertad que él tenía, que todos tenían para servir a Dios, y el mal uso de esa libertad trajo como resultado esta gran rebelión. El pecado entonces leudó. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. Es necesario que esos planes fueran evidentes y esas tendencias quedaran claramente manifestadas, y entonces ser muy amado por las huestes celestiales ejercía poderosa influencia sobre ellos. Pero el gobierno de Dios no incluía solo a aquellos habitantes del cielo, sino también a otros mundos que tenían que ver patentemente dónde iba a ir a parar esta rebelión. Lógicamente, Dios en esta disputa no iba a convertirse en diablo para vencer al diablo. Dios siempre siguió siendo Dios y sigue siendo Dios, y su carácter no se modifica, no cambia. En su actitud para con el pecado, Dios no podía obrar sino con su carácter de justicia y de verdad. Satanás podía usar todo tipo de artimañas y acusaciones que Dios no iba nunca a utilizar. Solo estaba buscando Satanás su propia gloria, por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y los otros mundos que el gobierno de Dios seguía siendo justo y su ley era el mejor camino o el único camino posible. Así que fue expulsado, pero en su sabiduría Dios no lo destruyó inmediatamente. Y acá explica por qué. Quedó resuelto que Satanás no podía permanecer por más tiempo en el cielo, así que él fue expulsado. Los habitantes del cielo y de los demás mundos no estaban preparados para comprender todavía la naturaleza y las consecuencias finales y últimas de esta rebelión. Si él hubiera sido aniquilado inmediatamente, el servicio de allí en más por todas las edades hubiera sido basado en el miedo y no en el amor. Y eso hubiera degenerado completamente
el clima del cielo y justamente el servicio que el Creador busca de sus criaturas, el servicio por amor y en forma voluntaria. Así que esta rebeldía eterna y sus resultados serían salvaguarda eterna para que el mal no se levantara dos veces y todos vieran muy bien los resultados del horror de seguir a Satanás y de no seguir a Dios. La historia, dice al final, del terrible experimento del pecado sería para todos los seres santos una salvaguarda eterna destinada a precaverlos contra todo engaño respecto a cualquier tipo de transgresión. Y ahora, ¿dónde se traslada este drama, esta saga? Pasó del cielo a esta tierra. ¿Es el mismo espíritu que fomentara la rebelión? Bueno, es el mismo espíritu que hace que hoy siga siendo entorpecida la obra de salvación que Dios quiere hacer en este mundo. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como estos tratan de romper el freno a la ley de Dios, prometen a los hombres libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. La reprensión del pecado despierta un espíritu de odio, resistencia, y cuando los mensajeros de Dios van a amonestar al pueblo, bueno, Satanás induce a algunos hombres o a muchos hombres a resistir. Satanás entonces logra que Adán y Eva pequen, y al lograr esto declara que las restricciones injustas de Dios habían sido la causa de la caída del hombre, como también lo habían causado su propia caída. O sea que con la caída de Adán y Eva, Satanás se justifica a sí mismo diciendo que lo que le pasó a Adán y Eva era también lo que le había pasado a él, y se justificó con la caída que él propició de los primeros seres humanos. ¿Por qué entonces Dios expulsa del cielo al rebelde? ¿Por qué lo expulsa aunque no lo elimina, no lo aniquila? Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones de Satanás, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no es responsable de esta rebelión, pero Dios sí paga el costo mayor y principal para subsanar esta rebelión en su gran amor. Dios es justo y a la vez misericordioso, y la cruz es el argumento principal en todo esto. Así que ahí, con la cruz, dice la cita, aunque está un poco más chico, su carácter es desenmascarado, y así como Cristo padeció la cruz, bueno, todo esto despertó el asombro y la indignación del universo, que miraba cómo Satanás estaba atacando sin piedad al Hijo de Dios hecho hombre. Pero ya consumado su gran sacrificio, Cristo sube al cielo, aunque rehúsa la adoración de los ángeles hasta que Dios no le asegurara que su obra habría sido aceptada, y un día podría volverse al cielo con todos los salvos de todos los tiempos. Y ahí sí, después de Dios asegurarle esto, da la orden diciendo: adórenle todos los ángeles. Después que Cristo entonces asciende al cielo, esto tiene lugar. Mientras tanto, cuando la culpabilidad de Satanás se destacó en toda su desfachatez, su desnudez, había dado ahora a conocer su carácter de mentiroso, de asesino, y su espíritu que gobernaba y que se hubiera diseminado por todo el cielo y todo el universo si Dios lo hubiera permitido. Dios, mientras tanto, al morir Cristo, con su argumento irrefutable, está vigente. Cristo murió justamente porque la ley está vigente y no puede sacarse del medio. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes del mundo respetasen la ley, sino que también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable, porque si la ley hubiera sido posible de descartar, Cristo hubiera muerto en vano, ¿sí? Cristo vino y murió para pagar por esa ley que sí o sí tiene que quedar establecida por siempre. Cuando el juicio sea ejecutado, se verá que no existe causa para el pecado, que es solamente un misterio inexplicable que llevó a la rebelión, un sinsentido que llevó a la rebelión, y no habrá ya excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada y las huestes rebeldes tendrán que reconocer que Dios es justo y Satanás un engañador. Finalmente, la destrucción de todo enemigo
se va a dar, pero no cuando algunos hubieran pensado que era mejor al comienzo del conflicto, sino cuando tenga que ser el momento donde todos vean patentemente que no hay alternativa sino la aniquilación definitiva del pecado, de los pecadores y el autor del pecado. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado. Su destrucción completa, que en un principio hubiera sido atemorizante para todos, justificará el amor de Dios y nunca más se manifestará el mal, ya como dicen aún, no se levantará la aflicción dos veces. Así que todo esto que vivimos como seres humanos, que nos pega más de cerca o más de lejos, será solamente una vez y nunca más habrá ningún tipo de sufrimiento relacionado con el pecado. Con esa paciencia, con esa sabiduría, Dios está dirigiendo todo este drama para llevar todo a un feliz término. Y Dios quiera que podamos estar de ese lado triunfador y vencedor como Él lo ha prometido.